Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 163, mercados con sentimiento bajista, siguen las correcciones, presentación de balances empresariales, halving cripto, bueno, muchísimo, pero muchísimo para compartir con ustedes en una nueva semana de mercado, así que bueno, vamos a ir avanzando con todo porque tenemos muchísimo contenido, ¿sí? Para estar, bueno, viendo qué es lo que está pasando en el mercado porque tenemos un mercado bajista, ¿sí? Vamos a ver hasta cuándo y cómo estamos sobre todo con la situación general del mercado, yendo a algunos valores en puntual y sobre todo sin olvidarnos también de este gran antecedente cripto que tenemos del halving hace poquitos, unos días casi, entrando el fin de semana, así que vamos a estar analizando bien todos juntos. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra ni venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar con su propio sistema. Yo soy dueño de Mercado de Capitales, agente productor independiente, matriculado en la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315, como todos y cada uno de los videos, de los resúmenes semanales que hacemos, bueno, es mi visión para que tengan una herramienta más junto a, bueno, todas las personas que ustedes sigan, todos los analistas que ustedes sigan y particularmente con el sistema que cada uno vaya implementando. Así que, bueno, muy bienvenidos a los que se van sumando al canal, a los nuevos, a los más viejitos. Sí, acuérdense que tenemos nuestra comunidad activa en Telegram, todas y cada una de las sesiones vamos compartiendo las noticias, vamos, bueno, analizando un poquito las aperturas, los cierres y cómo nos va yendo con cada uno de los activos que intentamos ahora sí, los fines de semana, bajar un poco a tierra toda la información, más la parte del análisis técnico, pero este canal de Telegram, nuestra comunidad abierta, totalmente gratuito, se descargan la aplicación, nos van siguiendo por ahí, van compartiendo con nosotros, que lo que es lo importante, y sobre todo, bueno, muy, pero muy bienvenidos a colaborar, sea dejando el like, sumándose a esta comunidad, como donativos en Mercado Pago, cualquiera de estas vías, bueno, muy bienvenidas para colaborar, sobre todo, repito, la primera siempre dejar el like a cada uno de los videos de estos, digo, breves videos, más allá de que estamos arriba siempre de la hora en cuanto a contenido que vamos compartiendo, no solo de cómo está el mercado a nivel técnico, sino alguna cosita más. Sí, fíjense, todo esto es lo que vamos a intentar ver el día de la fecha, cómo nos va a nivel semanal o cómo nos fue en cuanto a índices, noticias, drivers económicos, algunas filminas o infografías interesantísimas también que tengo para poder compartir con ustedes. Vamos a analizar índices, commodities, cripto, ¿sí? El halving, ¿qué incidencia tiene realmente el halving? Porque veo que, bueno, vi que algunos analistas estaban inclusive haciendo un vivo cuando estaba el halving produciéndose, que sabemos que no iba a tener ningún impacto. Bueno, medianamente fue así. Vamos a ver cuándo se produce ese impacto, que algo, al menos en caso de repetirse ciclos anteriores, algo ya estuvimos viendo las reuniones que pasaron, pero vamos a hacer hincapié un poquito de foco a esto, qué pasa, ¿sí? Los días posteriores, los meses y semanas posteriores a los anteriores halvings, a ver si podemos quizás replicar un posible comportamiento del precio a futuro o no, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que va pasando. Presentación de resultados empresariales, atención, primer trimestre del 2024, ¿sí? Que ya nos va dejando, no segundo, primer trimestre. Bueno, fíjense que tenemos Goldman, Bank of America, United Health Group, Johnson, Morgan Stanley, bueno, todos estos activos al final, a cierre, vamos a estar analizándolos, sin antes irnos a qué pasó a nivel general. Fíjense, mercado mixto, es verdad, no tuvimos una semana tan bajista como la anterior, pero la tecnología a la cabeza fue la que, bueno, se llevó la peor parte del mercado, es verdad. Microsoft cayendo un 5%, Apple 6,54%, Meta Platforms un 6%, Amazon también muy similar en esa línea, 6,18%, Tesla y Nvidia, atención, Nvidia 13, casi 3,5% cayendo y Tesla, perdón, un 14%, Tesla que incluso va a dejar presentación de resultados la semana que viene, así que vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que va pasando con esta nueva presentación de balances que tenga, porque bueno, ya algo el precio nos va descontando de esta gran corrección que viene teniendo. ¿Qué sectores subieron o al menos mantuvieron estas caídas de la tecnología? Bueno, la parte de consumo defensivo, fíjense, actuando bastante bien, manteniendo al menos sí, un comportamiento bastante estable. Algo del sector cuidados de salud, no todo, United Health Group recuperando muchísimo de caídas bastante duras que había tenido las semanas pasadas, incluso, bueno, con un objetivo bajista que ahora vamos a después estar analizando cuando veamos qué resultados nos dejó en cuanto a balances, y también el Evans Health, otro activo del sector cuidados de salud, haciéndolo bien. El resto un poquito más flojo dentro de ese sector, inclusive Eli Lilly tampoco haciéndolo bastante bien, aunque Johnson también, que dejó resultados, Pfizer, AbbVie, dentro de ese sector,
dentro de todo al menos no cayendo tan fuerte. La parte del sector utilities fuerte y la parte del sector bancario y financiero al menos fueron lo que intentaron que el mercado no caiga tan fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto la tecnología, el sector de consumo cíclico y real estate lo hicieron bastante flojos. Solamente se salvó esta semana utilities, consumo defensivo y sector financiero. Vamos a ver qué pasa precisamente la semana próxima, porque vamos a ver un ratito, muchas empresas van dejando presentaciones de balances y bueno, muchas muy importantes, así que vamos a estar también compartiendo un poco esto que estoy comentando. Y algunos drivers, ¿qué nos deja realmente esta semana? Bueno, el S&P con caídas y correcciones en medio de una presentación masiva de balances, ¿sí? De empresas, resultados bancarios del primer trimestre mixtos, es decir, ingresos de gestión de activos, negociación y fusiones y adquisiciones recuperándose en la mayoría de bancos, pero márgenes de interés neto se redujeron una vez más, es decir, perspectiva un poquito más incierta a nivel bancario. Las ganancias comerciales de fusión y de adquisición, como decimos, pueden ser, en este caso, lucrativas, pueden ser beneficiosas, pero no son tan sostenibles como los préstamos hoy y la gestión de los activos. Y la gestión de los activos, generalmente en los bancos, ¿sí? Puede seguir dando resultados, pero los préstamos, ahí tenemos quizá un gran tema con este sector, pueden ser complicados hasta, bueno, que las tasas vuelvan a caer. Es decir, tenemos un tema de ver qué pasa con la Fed. Ahora vamos a ver un poquito al final, tenemos este driver de esta semana. ¿Qué hace la Fed o qué está haciendo la Fed ante esta caída de mercado? Bueno, parece que no mucho, ¿sí? Incluso actuando o teniendo, parece que no mucho en cuanto a la versión original de que, bueno, iban a bajar los tipos de interés. Bueno, parece que ahora no, pero hay que ver qué es lo que va pasando con la perspectiva del sector bancario en ese sentido. La economía china creciendo, si al menos tenemos un gigante acá dormido que sabemos cómo viene bastante flojo. Ventas minoristas en Estados Unidos subiendo un 4% en marzo, por encima del 2,5% esperado por los analistas. Buen dato este. Confianza del consumidor también positivo, ¿sí? A pesar de que los recortes de tipos parece que se van a prolongar en el futuro respecto de las tasas de interés, y datos de vivienda más débiles de lo esperado en todos los ámbitos también sugieren que las tasas hipotecarias todavía pueden estar bastante altas, y Powell en todo este contexto, ¿sí? Diciendo que la Fed puede retrasar en este sentido, la reducción de tipos de interés, ¿sí? hasta, atención con esto, 2025, ¿sí? Había planteado al menos la Fed un panorama distinto, o bastante distinto, hace unas semanas. Bueno, parece que ahora la decisión es retrasar la reducción, la bajada de tipos de interés, ¿sí? Hasta al menos 2025. Vamos a ver qué es lo que va pasando en ese sentido, ¿sí? Y cómo va actuando la Fed si se profundizan caídas del mercado, que yo creo que por ahí viene un poquito la mano para intentar evaluar, ver qué es lo que va ocurriendo. Y sentimiento de mercado actual de miedo, ¿sí? Vamos, fíjense esto, hace no mucho, fíjense, hace una semana estábamos neutrales, hace un mes estábamos en codicia, ya empezamos a extremar el sentimiento a, no digo pánico, ¿sí? Sino a un sentimiento de miedo entre los 25 y casi los 45 puntos. Bueno, al menos se empieza a extremar el sentimiento de mercado, que esto tiene una connotación positiva, ¿sí? Más allá de que ustedes me preguntarán por qué. Bueno, es precisamente porque este indicador de miedo y codicia lo que precisamente nos indica es cuándo hay pánico y cuándo pueden haber oportunidades interesantes de mercado que se suelen producir cuando estamos en sentimientos quizá un poquito más extremos de lo que estamos ahora. Esto se puede mantener bastante tiempo igualmente en estas zonas, pero interesante que ya salimos del comportamiento de codicia, sí, que lo teníamos no solamente hace un mes, sino que hace un año teníamos incluso un sentimiento de codicia por arriba del que teníamos hace un año, por arriba del que teníamos hace un mes atrás. Así que me pareció interesante. Hace una semana teníamos un 46, hace un mes un 69 y hace un año un 67. Así que también interesante ver cómo se va purgando al menos el sentimiento de mercado. Ya hay que ser un poquito más selectivos y ya hay que empezar a mirar esto con un ojo un poco más positivo en este sentido, porque no estamos en euforia, sino que empieza a disminuir un poquito, al menos en cuanto a sentimiento de mercado, ¿sí? Este gran indicador que al menos solemos evaluar nosotros. Y esto interesante, la curva de rendimientos, ¿sí? Del bono de 10 años menos la de 3 meses del bono del Tesoro de Estados Unidos, está invertida o se invirtió durante más de 500 días. ¿Qué pasó cuando pasa esto? Bueno, este es un indicador a veces avanzado de que posiblemente podría existir alguna recesión y sobre todo, ¿sí?
cuando los vimos invertido dentro de estos niveles, ¿sí? Tres veces en toda la historia, en 2008, en 1929 y 1974, previo a las crisis. Los tres vieron caídas en el mercado de valores de casi un 50% en negativo, que son los que estamos marcando acá en la pantalla. Esto es, bueno, cortesía o fuente de Bloomberg, fuente también de Game of Trades, de otro, al menos una fuente interesante, que nos trae esto de que puede ser un indicador adelantado de que en algún momento se puede venir una recesión. Bueno, posiblemente, si hay que ver si pasa. Tenemos todavía un mercado que, pese a correcciones como lo vamos a ver, mantiene tendencia alcista, pero esto es, sí, al menos llamativo, al menos para tenerlo arriba de la mesa, como siempre digo, como indicador. No nos va a decir que ya mañana se viene una recesión, no, o sea, sin duda que no. Fíjense todas las veces que ocurrieron, pero más de 500 días, ¿sí? Tener la curva invertida, repito, 3 veces en la historia, 2008, 1929 antes del crack del 30 y 1974. Así que interesante lo que pasaba después con correcciones y caídas duras y, bueno, con un indicador que hay que ver si el mercado ya empieza a descontar un poco estas caídas, solamente para corregir o si vemos un poquito agravado en este sentido, bueno, lo que nos puede llegar a traer este indicador. Ahí lo dejo también para que ustedes lo puedan ver. Y algo que nos compartía Charlie Vilelio en su canal me pareció interesantísimo, ya que tenemos todos los eventos de correcciones desde marzo del año 2000, de los mínimos del 2009, que, bueno, esta es un poco una reflexión, fíjense, desde la cantidad de días que duraron las correcciones, a dónde estaba el S&P en máximos y en mínimos, y el porcentaje de caída en cada uno de todos estos eventos de caídas, y estas recesiones y caídas en el mercado de valores, al menos la reflexión que tenemos que hacer, sobre todo los que recién están empezando, los que estén empezando hace poquito, que hay recesiones y hay caídas duras a veces en el mercado de valores y que, bueno, están y que existen y que van a llegar, ¿sí? No sabemos cuándo, esa es la noticia mala. La noticia buena es que sabemos el pasado y que sabemos que no vamos a poder salvarnos de esto, pero sí hay que ir sintonizado también con lo que vaya pasando en cuanto a correcciones y con un sistema claro de stop, ¿sí? Para evitar estar en los momentos malos, ¿sí? Y esta frase, sobre todo de Peter Lynch, que nos decía que hay recesiones y hay caídas en el mercado de valores. Si no comprendes lo que va a suceder, entonces no estás preparado y no te irá bien en los mercados. Si esto lo decía un gran analista value, ¿sí? Peter Lynch, que, bueno, nos deja esta reflexión con todos estos eventos, ¿sí? Que nos trajeron correcciones duras. Después de todos estos eventos, igualmente el S&P se recupera, ¿sí? O sea, lo vimos inclusive qué pasaba en caso de conflicto bélico a 12 meses, que la bolsa siempre, el S&P 500, suele recuperarse después de otras caídas, pero las recesiones, las caídas en bolsa y las correcciones están siempre, así que a tener en cuenta esto como reflexión. Me pareció interesantísimo lo que nos traía Charlie Vilelio de, bueno, la cantidad de días que duran, porque son correcciones que, fíjense, algunas 282 días, ¿sí? Al menos, bueno, la que tuvimos, ¿sí? Desde enero, ¿sí? El 4 de enero hasta el 13 de octubre del 2022, ¿sí? Hace poco, esta fue bastante reciente. El resto, ahí lo tenemos, y de media un 7,6% de caídas, ¿sí? Y 26 días es lo que suele traernos, ¿sí? Las correcciones, ¿sí? En este tipo de eventos. Repito, como reflexión, entender que los mercados traen correcciones, ¿sí? Que podríamos estar en una, que ahora vamos a ver hasta cuándo a nivel técnico se podría llegar o hasta qué niveles tenemos que empezar a monitorear, quizá con un poquito más de cautela. Y algo que me interesó traerlo también muy interesante de esta semana, ¿sí? Vale la redundancia, es cómo estamos en cuanto a nivel de sobrecompra, sobreventa. Bueno, José Luis Cárpatos, Sentiment Trader, es también la infografía que les traigo. Ahora mismo tenemos, sí, el porcentaje más alto de valores sobrevendidos desde, atención, septiembre de 2022, ¿sí? Bueno, no diría hace 2 años, un poquito menos, y el mercado suele reaccionar, ¿sí? Al alza al cabo de un año y mucho, es decir, después de estar a estos niveles de sobreventa en las cuales estamos ahora, aunque no parezca, ¿sí? Fíjense, sentimiento de pánico por un lado, que ya empezamos a tenerlo, mercados sobrevendidos, bueno, cierra un poco, al menos en cuanto a caídas o correcciones interesantes para tener otro repunte. Vamos a ver hasta cuándo. Acuérdense, en sobreventa podemos estar muchísimo tiempo, que ya se puede seguir cayendo, no sabemos el futuro, pero interesante al menos este dato, ¿sí? Porque al menos después de lo que pasaba en estos mercados, en este tipo de mercados sobrevendidos, ¿sí?
tendríamos posibles subidas, así que me interesó mucho traerles también esta infografía de Sentiment Trader que nos dice que una vez que estamos sobrevendidos, posiblemente desde estos niveles, ¿sí? Se suele subir y mucho, el mercado suele tener rebotes y rebotes bastante interesantes con este nivel que tenemos hoy de sobreventa del mercado, así que también lo traigo para poder compartirlo. Y bueno, algo más ya para ir casi cerrando lo que tiene que ver las Filipinas, los drivers y esto que vamos analizando, que voy compartiendo con ustedes semana a semana. También como reflexión, fíjense, traemos varias infografías de reflexión puntualmente para entender que, sobre todo el análisis técnico, ¿no? Sin el análisis técnico el mercado es peligroso, ¿sí? Esto es un ejemplo de Zoom, también lo trae Charlie Vilerio, también lo podemos ver abriendo un gráfico, ¿sí? Que lo hemos hecho y hemos analizado también este activo. Que claro, Zoom terminó el día viernes, al cierre de sesión del día viernes, en un nuevo mínimo de toda su historia. Es un activo que está en caída libre y un 90% menos que su máximo de octubre en 2020. Así que imagínense ser inversor value, o inversor que no mire los gráficos y bueno, estar en este activo todavía, haber incorporado quizá cuando estaba la euforia total, ¿sí? Allá post pandemia, en el cual este activo brillaba, plataforma que todavía se suele utilizar, Zoom, demasiado, la solemos inclusive utilizar a nivel laboral, pero fíjense cuando estaba por acá, por estas zonas, era un boom, y bueno, hoy ni siquiera estamos hablando de esa valoración del 90% de caída, así que bueno, con el análisis técnico, precisamente estando sintonizados con la tendencia, nos hubiera sacado básicamente, nos hubiera ahorrado tener un 90% de pérdida. Imagínense 90% de pérdida en cualquier posición de su cartera, ni que hablar si no diversificamos, ¿sí? Bueno, la gestión del riesgo como reflexión, sí, es que el análisis técnico es vital para sobrevivir en el mercado, en Zoom y en un montón de activos growth, de activos de crecimiento, de activos volátiles, que también lo tenemos que tener en consideración cuando estamos armando una cartera, cuando tenemos activos en el mercado, así que también les traigo eso para poder compartir con ustedes. Presentación de resultados de la semana que viene, bueno, fíjense, cargada la semana de presentación de resultados, entre ellos Verizon Communication y SAP el día lunes, mañana, PepsiCo, Lockheed Martin, Tesla y Visa, día martes, también muy buenos resultados los que van a estar, no sabemos si van a ser buenos, pero digo, muy interesantes, quiero decir, en cuanto a las empresas que presentan el día martes. Miércoles, Meta Platforms, también tenemos IBM, Ford, AT&T, pero acá Boeing, pero me parece que se va a llevar la nota Meta, así que vamos a estar también analizándola seguramente el fin de semana que viene. Caterpillar, Microsoft, Alphabet y Intel el día jueves. Este creo que va a ser el día más importante, sobre todo por Microsoft y Alphabet, que van a estar dejando resultados empresariales. Y el día viernes, como lo suelen hacer, ¿sí? Antes de apertura, Exxon y Chevron, ¿sí? Sector petrolero, sector energético, también acá haciendo lo propio, dejándonos, ¿sí? Junto a Centin, a Bol, a otros activos un poquito más de menor capitalización y de otros sectores, presentación de resultados, así que vamos a estar compartiendo la gran mayoría. Fíjense, algunos del sector defensivo y otros como Tesla, ¿sí? Y Meta y la parte tecnológica también dejándonos presentación de resultados. Vamos a ver qué es lo que va pasando ahí. Como siempre lo vamos a ir compartiendo en el canal. Resumen cripto, ¿sí? Atención con esto porque tuvimos el halving. Yo creo que al menos desde el canal quede claro, ¿sí? Porque fuimos bastante claros que cuando se producía el halving no iba a pasar nada con el precio, que era un evento distinto a pensar que había que posicionarse porque el precio se iba a disparar inmediatamente. Bueno, vamos a ver, al menos históricamente, cómo fue en los ciclos anteriores. Si es que ocurre, no sabemos, por eso también analizamos desde el punto de vista técnico lo que vaya pasando con Bitcoin y todo lo que viene atrás, también desde el punto de vista de los proyectos alternativos. Ethereum, Solana, BNB, todo cayendo, la gran mayoría, Ripple también, y Bitcoin haciendo lo propio, sí, cayendo un 5,11%, Ethereum un 6,56%, flojo comportamiento en la semana, pero bueno, la noticia sí es del halving, ¿sí? Cuarto halving, ¿sí? El 20 de abril del 2024, la recompensa por bloque se disminuye a 6,25 Bitcoin, de 6,25 a 3,12 Bitcoins, ¿sí? Para los mineros. La próxima está programada para que sea el 2028, donde se va a reducir a 1,56, ¿sí? Van 1.5625 sería, bueno, siendo exactos. Y el último halving, ahí cerquita del 2136, donde, bueno, la recompensa ya es casi nula. Habrá que ver, obviamente,
cómo esto se va desarrollando sin nosotros. No creo que vivamos 100 años, pero bueno, al menos esto ya está programado para que sea de esta manera. ¿Y qué pasaba a nivel precio? Porque esto es una cosa distinta solamente a ver el precio, ¿sí? Entendemos, la recompensa por bloque se va disminuyendo para los mineros, efecto para los mineros. ¿Qué pasa con el precio? Fíjense, ya lo vimos anteriormente en la reunión pasada. Aconsejo ver todas las reuniones y verlas completas, porque después están las preguntas y se nota que al menos lo que intentamos hacer acá es traerles un poquito de información para que, ¿sí? Después cuando se pregunte, esto es gratis, obviamente, es ni que hablar, pero creo que es clara a veces la información que traemos. Y este gráfico también es claro, me da la sensación, ¿sí? La fuente es Telo News. Este gráfico que nos indica que Bitcoin a menudo experimenta sus ganancias más significativas, no cuando se da el halving, sino después de estos eventos. ¿Y cuándo después? Bueno, generalmente lo que tenemos en azul, ¿sí? De todos los halvings, 2012, 2016, 2020, y la media, si vamos a ver qué pasa ahora en 2024, 30 días antes, fíjense que los comportamientos son flojos, ¿sí? Y después tenemos otra parte en donde la explosión se da bastante más adelante, ¿sí? Casi 180 días después del halving es cuando tenemos, ¿sí? Explosiones o esos ciclos, ¿sí? Que después de correcciones, después de estar bastante laterales a nivel precio, que también lo pudimos ver la reunión pasada con esto, bueno, se dan movimientos exponenciales, sobre todo los del 2012, no sabemos si se va a repetir esto. O sea, hay mucha euforia, igual despedida en un montón de cuestiones en todo el mundo cripto, no únicamente con Bitcoin, sino ni que hablar con las altcoins y con las meme coins, así que hay que tener cuidado con la parte del riesgo, pero también entender que al menos a nivel ciclo, esto es estadística, ¿sí? Se dio aproximadamente una media de un 427%, 180 días después del halving. Así que interesante entender eso, entender que el factor tiempo también, al menos en ciclos anteriores, si repetiríamos el ciclo, se daría de esta manera. Creo que todos los ciclos son distintos. Este al menos por otros analistas, otros expertos en el tema, no somos nosotros obviamente expertos en Bitcoin puntualmente, es un activo más que, bueno, vamos prestándole atención y que lo seguimos, que estudiamos, entendemos o intentamos entender los proyectos en los cuales invertimos, pero hay otras personas mucho más capacitadas que nosotros, pero también esas personas nos dicen que también es distinto sobre todo cuando pueda llegar a ver en el mercado un tema, no solo de la cuestión de escasez de Bitcoin, sino tema de la liquidez, ¿sí? Que esto fue que en el 2020, post pandemia, cuando se imprimía dinero por parte de la Fed, entraba mucho dinero en el mercado, bueno, eso hizo disparar un montón de activos, entre ellos de forma exponencial la parte de Bitcoin, así que me parece que por ahí va a estar un poquito la nota cuando sepamos interpretar la parte de la liquidez en el mercado y que eso se vuelque, quizá a activos como Bitcoin puntualmente y todo lo que viene atrás, ¿sí? Con proyectos, con las blockchains y todo lo que va pasando y lo que va transcurriendo con otras monedas alternativas. Así que dicho esto, quería dejar al menos aclarado esto porque, nada, vimos que quizá había un montón de gente en vivo transmitiendo el halving y bueno, estaba aburridísima, no pasaba absolutamente nada, inclusive, si no me equivoco, estuvo corrigiendo, estuvo lateral, casi sin movimientos. Puede haber obviamente volatilidad en los próximos días, como siempre, como habitualmente trae Bitcoin y todo lo que tiene que ver con el mundo cripto, pero bueno, los movimientos exponenciales perdón, se dan un poquito más adelante, ¿sí? Así que a tener un poquito en consideración esta cuestión. Y dicho esto, vamos de lleno a lo que tiene que ver con los gráficos, ¿sí? Para poner un poco el foco de la parte técnica. Primero con índices, sigamos con el SP500, que bueno, tuvimos correcciones, pero bueno, fíjense lo lejos que estamos de soportes claves, lo lejos que estamos todavía de la zona de la media, ¿sí? Tendencia es totalmente alcista, sucesión de máximos y mínimos crecientes de corto, medio y de largo plazo también, y de ultra corto plazo un pequeño doble techo, que ni siquiera se podría llamar doble techo si corregimos muy levemente. Y sí, quebramos la media de 50, pero ni siquiera tuvimos una corrección a la media. La media hoy pasa por los 4.777 puntos, los 4.704 y ya niveles FIBO de este último tramo alcista. Estamos hablando puntualmente de los 4.208 y los 4.639 puntos, que es donde hoy pasa el de FIBO 38.2 del SP500. Interesante la purga de indicadores, sin niveles de sobreventa en el RSI, en la parte del estocástico, que todavía no dio cruce alcista, y un MACD en venta hace muchísimo por debajo de cero, así que interesante también cómo algunos indicadores, sin perder la zona de la media,
hacen que ya los índices también estén un poquito atractivos para que al menos tener un rebote. Después hay que ver para dónde vamos, pero pese a estas correcciones, no perdimos la media, no perdemos niveles FIBO por el momento, así que no tendríamos ningún tipo de deterioro o debilidad a nivel técnico, repito, por el momento. Iremos siguiendo semana a semana lo que va pasando como siempre. Similar con el Nasdaq, pero el Nasdaq un poquito más avanzado en este aspecto, porque tuvimos correcciones más fuertes, sin llegar a la media, aunque la media acá un poquito más plana. Fíjense, la media ya no apunta tan clara al alza como si todavía se mantiene en el S&P 500. La media que hoy pasa por los 16.568 puntos, junto casi con el mínimo de enero de este año, que pasa por los 16.361 puntos para el Nasdaq. Correcciones de máximos, acá sí un poquito más claras, pero repito, también sin perder la media, sin perder niveles FIBO del último tramo alcista, que hoy pasan por los 15.613 y los 13.631 puntos para el Nasdaq 100, que todavía está muy lejos de octubre, desde donde empezó a tener esta tendencia espectacular, donde después de quebrar la media, fíjense, la media empezaba también a ser un soporte importantísimo y que todavía desde ese momento la media sigue siendo un soporte dinámico que por ahora lo mantiene. Vamos a ver si es capaz de tener algún rebote esta semana, porque todos los principales indicadores también están en zona de sobreventa. El RSI, el estocástico y particularmente un MACD por debajo de cero dando venta, que también nos marca estos niveles ya bastante extremos de sobreventa. Y el Dow Jones, algo similar, solamente que el Dow Jones, sí, es cierto que parecería estar queriendo anticipar un movimiento en cuanto a indicadores, es decir, sí nos dejó una corrección un poquito más fuerte, pero sin perder el mínimo que también teníamos el 17 de enero de este año, que pasa por los 37.323 puntos para el Dow Jones. La media también un poquito más plana, ¿sí? En los 36.947, y niveles Fibonacci del último tramo alcista intactos también, 35.008, 86 puntos para el 38.2 y 33.101 para el 61.8 del último tramo alcista, tendencia alcista que todavía se mantiene de medio, de corto y de largo plazo, pese a un pequeño descanso a la zona de la media, que repito, por el momento la mantiene y no habría nada de que preocuparse hasta que estos niveles no se pierdan, que no se pierdan tampoco niveles FIBO, y particularmente porque acá sí tenemos, sobre todo en el oscilador estocástico, un movimiento de compra, pese a no salir de la zona de 20, en donde podría ser una entrada importantísima para que haya al menos rebote a nivel técnico en indicadores, en el estocástico, y el RSI que sí, ya apenas tocó la zona de 30, vuelve a repuntar al alza. MACD que, bueno, en caída, dando venta por debajo de cero todavía, sin dar cruce alcista, aunque este obviamente un poquito más atrasado que los otros dos. Me gusta la señal del estocástico, ¿sí? Veremos si eso nos da también un repunte esta semana, sin perder la media y sin perder este mínimo de los 37.452 puntos, mínimo de enero de este año para el Dow Jones, índice de industriales, que la verdad que también, pese a tener correcciones, sigue con una tendencia fuerte y alcista. Similar a lo del oro, no, el oro está, bueno, disparado, aunque ojo porque claro, el oro está disparado en máximos, o sea, es decir, el timing técnico es muy malo, o sea, es decir, no hay posibilidad alguna que a nivel técnico podamos gestionar el riesgo en este tipo de activos ahora, y esto lo digo porque si bien el momentum, la fuerza del precio, estar en máximos o estar en subida libre, ¿sí? Únicamente con resistencias en los $225 con 13 centavos, que es máximo de toda su historia, es la única zona que ahora tiene que ir a quebrar el oro, para marcar nuevos máximos inclusive de toda la historia y estar en subida libre. No nos da buen timing técnico, sí, tiene solamente de posible corrección a la zona de la media un 13,69%, así que a prestar atención con esto, sobre todo para quien quiere incorporar el oro ahora. O sea, acuérdense, cuando el precio ya descuenta que estamos en máximos, bueno, hay que esperar correcciones, esperar que al activo no lo quiera nadie, ¿sí? Y de ahí, viendo alguna estructura, viendo que quebramos la media o que la media empieza a hacer soporte, ¿sí? O que al menos nos va marcando una sucesión de máximos y mínimos crecientes, como ya lo viene haciendo, ¿sí? No digo intentando adivinar los suelos o techos, porque no se puede, pero sí esperando algún momento de mercado flojo para después subirse una tendencia que, bueno, es alcista, venía siendo alcista de hace mucho, pero sí teniendo en cuenta que ha tenido momentos bastante complejos, ¿sí? Y momentos de lateralización después de esas subidas, ¿sí? Que a veces esto cuando estamos en máximos no se recuerda, ¿sí? Es decir, cuando veníamos de una subida totalmente exponencial, ¿sí?
muy, muy fuerte que estamos en ese momento, probablemente pueda seguir subiendo el oro, pero para subirse, claro, hay que pensar siempre en cómo gestionaríamos el riesgo. Por el momento, estamos en máximo de toda su historia, lejos de la primera zona de soporte clave, que es la media, 190 vamos a actualizarlo, a ver puntualmente, los 190,37 y niveles Fibonacci del último tramo alcista, 196,77 y 179,25, el 61,8, que bueno, repito, lejísimos del precio actual. Este sí, no está con indicadores sobrevendidos, acá tenemos sobrecompra, tanto en el RSI como en el estocástico, y fíjense el MACD incluso, muy por arriba de cero y queriendo dar cruce bajista, ¿sí? Por arriba de cero, así que a prestar atención que quizá no tiene por qué caer de forma vertical, se puede mantener, sí puede tener una corrección lateral bajista o estar lateralizando mucho tiempo para volver a subir, ¿sí? Veremos qué es lo que va pasando con el oro. Comportamiento espectacular, pero bueno, buen momentum, buena fuerza en el precio, máximo de toda su historia, pero sin timing técnico. Como vuelvo a repetir, distinto quizás de la plata que viene un poquito más rezagada, aunque bueno, la explosión que tuvo la última semana puntualmente, hizo que activáramos un hombro, cabeza, hombro invertido, patrón alcista y bueno, patrón que casi nos vuelve a llevar otra vez a máximos, ¿sí? Fíjense si abrimos un gráfico a nivel semanal, estás viendo el ETF de la plata, no es el máximo de toda su historia, es uno de los últimos máximos, puntualmente el de enero del 2021, máximo de toda su historia para el ETF de La Plata, lo tenemos recién en 2011, así que a prestar atención también con algunos activos, incorporarlos, como estos con un mal timing técnico puede ser tener que esperar muchísimo tiempo, quizá más de una década, para poder recuperar el precio originario que en su momento llegó a cotizar $48,34, hoy estamos en 26,20, es decir, tendencia que parecería estar revirtiéndose nuevamente el alza en el corto medio plazo para ir a atacar alguna de todas esas resistencias que tiene por el camino. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido activado por análisis técnico y casi cumplido. De verdad, lo activamos cuando queramos la neckline, ¿sí? Niveles de los 22,33 dólares, que incluso había explosión de volumen comprador y volumen negociado bastante interesante. Deja un pequeño hueco alcista en los 23,84, que ahora hace también de soporte junto con los 21,95 centavos de dólar y bueno, el gran gap que también nos había dejado en marzo, ¿sí? Del año pasado, que bueno, de ahí al menos está intentando marcar nuevos máximos y bueno, sin poder quebrar los mínimos anteriores, ¿sí? Ir otra vez trabajando en esta estructura de precios interesante, sobre todo si quiebra los 28 dólares, ¿sí? 28,02 máximos de febrero del 2021, tiene espacio para seguir subiendo, quizá un poquito más rezagado que el oro, pero ahora activando volatilidad, activando este patrón alcista, por ejemplo, todos los principales indicadores sobrecomprados, si acá no estamos en algo muy distinto que el oro, al menos en cuanto a indicadores, pero vamos a ver qué es lo que pasa con una subida espectacular, con un activo que está fuerte, y bueno, yéndonos a la parte del petróleo, el petróleo por su lado, un poquito más débil, ¿sí? Aunque tenemos un triángulo alcista activado por análisis técnico con objetivo alcista hacia los 96,78 centavos de dólar. Lo activamos y de ahí, bueno, ya la media empieza a ser soporte. Importante no perder la media para el petróleo en los 83 dólares con 80 centavos, mínimos crecientes sobre todo en la zona de suelo que nos había dejado en junio del año pasado en los 71 dólares con 41 centavos. Debajo de esos niveles hay uno mucho más importante que es el del impulso Fibonacci, 61,8 del todo el tramo alcista desde marzo, desde la recuperación de marzo hacia máximos que todavía pasa por los 63 dólares con 11 centavos. Clara zona de medio largo plazo esa última que no tendría que perder. Y ahora vamos a ver si puede mantener la media esta semana, la media que empezaba a ser un soporte dinámico interesante, sobre todo cuando activamos este triángulo al alza, pero vamos a ver si es capaz de mantenerla. El nivel del volumen, el nivel de volumen se mantiene bastante estable, no hay tampoco ningún cambio en ese sentido. Pero bueno, objetivo alcista todavía activado y vamos a ver si puede también, sobre todo, en caso de ya cumplir, pues tuvo un pasito de cumplir el triángulo, con el gap bajista de los 95 dólares y sobre todo con este otro, en los 107,73, que también marcan una resistencia, un obstáculo interesante para un activo que está en fase correctiva, pero no rompe soportes de largo plazo todavía, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con el petróleo. Todos los principales indicadores acá purgándose, cerquita de la media y, bueno, ahí zigzagueando, medio peligroso igualmente el petróleo. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. RSI en la zona de 47, a este le falta pulgar un poco más, pero el estocástico en 34, dando venta.
un MACD en venta por arriba de cero, así que también interesante el petróleo, pero bueno, todavía sin definición y bueno, viendo a ver qué es lo que va pasando quizás a futuro con el petróleo. Todos los activos también que están vinculados al petróleo también a prestar bastante atención. Y vamos con Bitcoin, vamos un poco con digamos, creo que el activo más buscado quizás el fin de semana. Halving, ¿sí? Día 20, vamos a ver qué es lo que pasó. Este fue el día del halving, ¿sí? Fíjense que no tuvimos grandes movimientos, ¿sí? Inclusive fue una sesión, nada, casi con una vela que no pasó absolutamente nada, inclusive en rango, fíjense, en el rango de los $73.000 y de la zona de suelo, que ahora nos está dejando un suelo clarísimo, cerca de los $60.000, cerquita de niveles Fibonacci del último impulso del 38.2, 60.324, fíjense, el precio va al menos intentando marcar un suelo, que atención, porque de romper máximos entre mínimos, no solamente volvemos a atacar máximos de toda su historia que nos dejó en los $73.765 aproximadamente, sino que podrían plantearnos un objetivo alcista, al menos para plantear un stop loss por debajo de estos niveles. La media sigue siendo el gran soporte, ¿sí? A nivel técnico en los $50.000, 50.743 dólares y los 52.020, que es el FIBO 61.8 del último tramo alcista. Por debajo sí ya tenemos soportes de largo plazo, de corto medio plazo, son estos que marcamos. De largo plazo, bueno, por debajo de la media, el más relevante es el de enero de este año, los 38.626 dólares. Activo que vuelve otra vez al menos a mantener toda esta tendencia. Puede o podemos tranquilamente estar quizá en un plazo de estar laterales, bastante más tiempo hasta otra vez volver a arrancar y tener una explosión alcista como la que ya hemos tenido. Es un activo que viene subiendo muchísimo, no desde hace un mes, sino tenemos desde noviembre del año 2022 subiendo ni más ni menos que un 372% en dólares, ¿sí? E incluso marcando máximos de toda su historia, con lo que el timing técnico acá en Bitcoin no es muy bueno, al menos hasta que no se produzca quizá alguna corrección un poquito más clara a la media. Sabemos que quizá con estos eventos se puede disparar y no darnos la oportunidad, pero bueno, al menos para gestionar el riesgo creo que lo ideal sería saber dónde estamos colocando nuestro stop, y los stops, al menos en cuanto a soportes, todavía nos quedan bastante lejos, sobre todo el de la media, ¿sí? Como estamos marcando. Aunque la parte positiva también es, más allá del halving, que parece que no, al menos a nivel precio, no pasó absolutamente nada, es tener indicadores bastante sobrevendidos, ¿sí? O bastante cerca de niveles de sobreventa. El estocástico dando compra, sobre todo el RSI en 47, y el MACD queriendo dar cruce alcista, todavía no, por debajo de cero, ahí queriendo curvarse al alza para volver a dar cruce. Vamos a ver qué es lo que pasa semanas próximas. ¿Por qué no días próximos si activamos volatilidad? Vamos a ver qué pasa también con el mercado tradicional. Acuérdense que Bitcoin no es un activo que está totalmente descorrelacionado de lo que pase con el S&P o lo que pasa con los mercados tradicionales, por el momento al menos, ¿sí? Y nos vamos con Ethereum. Ethereum, algo muy similar. Interesante igualmente el movimiento a nivel técnico que viene teniendo Ethereum, que, bueno, 4.835 lejos, acá sí, acá no estamos cerca de máximos de toda su historia. Inclusive el timing tampoco es tan malo, porque tuvimos una corrección interesante, mucho más interesante que la de Bitcoin, pero mantenemos al menos esta directriz alcista, línea de tendencia alcista que, bueno, al menos nos va haciendo el soporte dinámico del precio de Ethereum, y los $2.722 que al menos nos marcan la pauta de que, bueno, el precio se mantiene estable, no perdemos la media y sobre todo no perdemos mínimos crecientes, particularmente, ¿sí? La zona de la media, y los $2.509 que son el FIO 61.8, zona importantísima, zona que creo que de corto a medio plazo no tendría que perder Ethereum para que las cosas no se compliquen a nivel técnico. Por el momento no es el escenario, va con un poquito más de volatilidad atrás de Bitcoin. Bitcoin está un poquito más fuerte, sobre todo también a nivel técnico, pero atención porque suele ser un activo bastante más volátil que Bitcoin, y bueno, todavía hay mucho espacio hacia los $4.835 máximos de toda la historia, máximos que lo teníamos por allá por noviembre del año 2021 para Ethereum. Todos los principales indicadores acá también, ¿sí? Sobrevendidos, particularmente el estocástico, el RSI en la zona de 44 y un MACD que quiere dar compra casi por debajo de cero, así que estar atentos. Quizá el stop loss no está mal porque acá sí, fíjense, si nosotros podríamos plantear con la volatilidad, entendiendo la volatilidad que tenemos, sin lugar a dudas con Ethereum, tendríamos a la media o al quizá nivel FIBO un 20% de posible corrección contra un 48%, ¿sí? de
bueno, de intentar ir a buscar, ¿sí? Un posible trade, ¿sí? Es más de un 1 a 1, así que no está nada mal, pero bueno, repito, entendiendo quizá la volatilidad y el sistema de cada uno, ¿sí? Entiendo que cada uno tiene su propio sistema, aunque, repito, acá no estamos tan cerca de máximos, queda todavía espacio y la media y niveles FIBO todavía están claramente intactos para Ethereum, que vamos a ver, ¿sí? Cómo se comporta con el posible futuro movimiento que tenga también Bitcoin, ¿sí? En las próximas semanas, próximos días. Y nos vamos con Ripple, que acá también lejos de los 1,95, ¿sí? Máximos, si no me equivoco. A ver, vamos un poquito a la parte del gráfico a nivel semanal. No son máximos de toda su historia, 3,29 es lo que llegó a cotizar Ripple en 2018, enero del 2018. Luego cayó a 1,95, ¿sí? Máximos de abril del 2021. Y ahora sí, peleando con la media a nivel semanal y peleando sí con un doble techo que a nivel técnico nos activa un patrón bajista. Objetivo hacia los 0,23 centavos de dólar, ¿sí? Cuando pierde mínimos entre máximos, ¿sí? Medíamos, proyectábamos y aproximadamente tenemos ese objetivo planteado a nivel técnico en los, 1,23 aproximadamente para Ripple, que fíjense, lo activó cuando rompió los 0,49 y qué es lo que no me gustó tampoco es que hayamos perdido la media con este incremento de volumen, fíjense, incremento de volumen vendedor, ¿sí? Interesante también la ruptura. Está intentando hacer un retesteo a la línea de tendencia alcista, inclusive que habíamos perdido. Vamos a ver si es capaz de recuperar esos niveles y sobre todo recuperar la media y anular, ¿sí? Mejoraría mucho Ripple a nivel técnico si quiere los 0,75, 0,74 centavos de dólar, donde está el doble techo ahora activado. Figura bajista, que habrá que ver si la termina salvando con una evolución positiva del Bitcoin o si por el contrario, que Bitcoin no evolucione también ayuda a que, al menos a nivel técnico, tengamos este objetivo, este cumplimiento de caída que también nos traería rupturas de algún soporte, alguna zona de mínimos bastante relevante, sobre todo la de junio del 2022 para Ripple, que no está pasando por el mejor momento. Y resistencias importantes, esta sobre todo, lejos inclusive del doble techo en los 0,93 centavos de dólar, ¿sí? Obstáculo en varias oportunidades también para esta cripto. Todos los principales indicadores, acá sí, inclusive un poco más purgados. Dentro de todo esto es lo positivo dentro de Ripple. Así que bueno, panorama a nivel cripto lateral, panorama a la espera de lo que pueda llegar a pasar a futuro, ¿sí? No ahora ya con este evento del halving, sino a ir siguiéndolo igualmente. Quizá las otras cripto un poquito más atrasadas que Bitcoin, que sí marcó máximos de toda su historia, probablemente también con lo que haya pasado con sus ETF, para ir siguiendo, obviamente, o no. Vamos a ver si se repite o se replica y de qué manera en los ciclos anteriores Bitcoin. Y yendo a lo que tiene que ver con presentación de resultados, atención porque arrancamos con varios activos que vamos a estar analizando a nivel resultado, a nivel técnico, y uno traigo también para terminar, para darle el cierre a este gran video de la parte fundamental. Sí, uno sobre todo que parece que los resultados no fueron tan malos, pero a nivel técnico se la castigó bastante. Si estamos hablando de Netflix, que vamos a ver también la parte fundamental antes de cerrar el video. Y arrancamos con, primero, algunos activos del sector financiero y bancario. Goldman, que dejó resultados, beneficio gap de 11,58 centavos de dólar, 32% más, ingresos 14.210 millones, 16% más. Buenos resultados los de Goldman, ahora vamos a ver un ratito a nivel técnico. Distintos los de Bank of America, sector bancario, beneficio por acción de 0,76 centavos de dólar por acción, 19% menos que el año anterior. Flojo en beneficios, ingresos 25.800 millones de dólares, 2% menos que el año anterior. Flojo lo de Bank of America. Y vamos a ver igualmente un ratito el gráfico. United Health Group, sector de salud, de seguros de salud, beneficio por acción de 6,91 centavos de dólar, 10% más que el año anterior. Ingresos 99.800 millones de dólares, 9% más. Resultados que fueron buenos, pero que quizá por lo que viene creciendo este activo en esta industria, creo que se esperaban bastante mejores. Así que vamos primero con estos tres. Sigamos primero con Goldman. ¿Sí? Fíjense que Goldman, activo que, sector financiero, activo que por su ciclicidad intento no tenerlo tampoco en mi cartera de inversión. ¿Sí? Es un activo que tiene años muy buenos, pero tiene años bastante erráticos, en donde puede tener correcciones bastante duras. Fíjense, la tendencia tampoco está tan definida, aunque estamos en un tramo, en un momento bastante positivo, ¿sí? Para el activo. Incluso, ¿sí? Rompimos la media ya hace bastante
niveles FIBO de todo el último tramo alcista, correcciones hasta el 50% desde las subidas que tuvimos de la pandemia. Fíjense, correcciones al 50% para seguir subiendo. Estamos en eso, estamos en subidas y sobre todo mejoraba cuando creábamos esta directriz bajista, ¿sí? En diciembre del año pasado y la media empezaba a ser soporte dinámico. ¿Cómo rompíamos la media? Bueno, la rompíamos con gap alcista, dejando también otro gap en los $362. Así que soporte en estos niveles, ahí cerquita de la media que hoy pasa por los 366,71 centavos dólar y los 372, la zona de mínimos que nos dejó en enero del 2024, ¿sí? Este año que, bueno, por el momento mantiene, no tuvimos ningún tipo de, me parece, de reacción exagerada ante el balance, todo lo contrario, al menos mantenemos también la media, un poco lateral, es verdad, los últimos meses, pero bueno, ahí cerquita de máximos, 4.25 con 66 centavos de dólar y con una tendencia también de fondo de largo plazo bastante alcista, ¿sí? Es decir, es muy cíclico, pero al menos la tendencia de fondo también sigue siendo bastante alcista, aunque acá, al estar tan cerca de máximos, el timing técnico es malo, ¿sí? Es malo, no es bueno. La fuerza del precio, el momentum es espectacular, lo que no es bueno obviamente es el posible timing de entrada porque no nos permitiría al menos gestionar el riesgo de una manera acorde. Y lo que tiene que ver con los principales indicadores, bueno, estocástico, hay cerquita de sobreventa, el RSI saliendo de la parte de 50, indicadores que tampoco están tan exageradamente al alza, o sobrecomprados, mejor dicho, así que en ese sentido positivo, pero cerca de máximos, todavía con una tendencia muy fuerte y muy alcista, mantener para quien la tenga, quien está afuera esperaría que tener otro timing un poquito mejor, si esa es la realidad. Y nos vamos con Bank of America, sector bancario, sector que tampoco realmente me gusta tanto, aunque este sí es verdad que ha tenido sus momentos, ¿sí? Fíjense el gráfico de no recupera máximos desde el 2006, ¿sí? Del 2006 estamos en el año 2024, así que pasó un poco de tiempo y fíjense en caso de lo que hablábamos de Zoom, ¿sí? Porque imagínense, si para ustedes, sí, me gustaría también quizá leerlos en comentarios, cuánto es largo plazo para cada uno de ustedes, porque imagínense estar en un activo sin conocer análisis técnico, entrando al mercado y entender que este activo cae desde fines del 2006 hasta, ¿sí? Casi 2009, ¿sí? Estuvo casi 3 años sin parar de caer. Impresionante lo que pasó. Bueno, con este activo y casi con toda la banca de Estados Unidos en las crisis de la subprime, particularmente, la del 2008. Después pasó otras crisis en las cuales también tuvo movimientos muy bajistas, aunque no les pegó tanto, ¿sí? Estas otras crisis como la que sí les pegó al sector bancario, las hipotecas subprime. Y ahora sí es verdad que estamos en un momento no tan malo, ¿sí? Respeta mínimos crecientes de largo plazo y de corto plazo está mejorando, esa es una realidad, ¿sí? Empieza a mejorar el timing técnico en este activo, ¿sí? Y acá me refiero con esto, porque la media que era obstáculo empieza a ser ahora, en vez de resistencia, empieza a ser un soporte dinámico, la quebramos, rompimos máximo de creciente en los $32,93 y de ahí por algo se empieza, ¿sí? Es decir, tenemos la media, tenemos este gran gap alcista que dejó en los $32 y la media que ahora es ascendente en los 32,76. O sea, activo que se podría tener en cartera siempre y cuando no quiebre la media y tampoco quiebre los $30,17, siempre y cuando este tramo de subida se prolongue y al menos lleguemos hacia el último máximo en donde tuvimos un doble techo en los $50,12, que bueno, de ahí lo podría empezar a hacer un poquito mejor. Tiene muchas resistencias por el camino y bueno, habrá que ver si es capaz también de superar los $38,34, los doble máximo decreciente de principio del 2023 y fines del 2022 para Bank of America, activo que, repito, por su ciclicidad no me gusta tanto, prefiero tener en cartera, bueno, algunas empresas o activos financieros menos cíclicos que el que estamos viendo en pantalla. Todos los principales indicadores, sobre todo los indicadores estocásticos, saliendo ahora sí de la zona de sobreventa, RSI por arriba de 50 y un MACD en venta por debajo de 0. Así que Bank of America, pese a todo, mejorando a nivel técnico en el cortísimo plazo, sin olvidarnos o sin tener que olvidarnos de bueno, este largo plazo, que a veces es muy cíclico en este tipo de activos. Y nos vamos a United Health Group, que dejó resultados, como dijimos, que no fueron malos, ¿sí? No fueron para nada malos. Incluso es uno de los activos que más hablamos en este canal de la fortaleza alcista que tiene de largo plazo. Es un monopolio dentro de su sector de seguros de salud. Y lo que sí, lo único es que no está tan claro que haya pasado lo peor. Explico por qué, ¿sí?
porque claro, yo creo que acá se ve bien que rompimos el rango lateral en la baja, se podría extender un poquito el rango y no tenerlo sobre esos niveles, pero bueno, fíjense que sobre los $448 estaba clara la zona de suelo. La zona de suelo la terminamos de romper a la baja, activando el rango, ¿sí?, de consolidación que podría traernos correcciones un poquito más importantes, ¿sí?, hacia los $329, o 338, perdón, en caso de, de seguirlo y no anularlo. Lo anularía si rompimos máximos y de ahí, ¿sí?, seguiría la tendencia de fondo, que es totalmente alcista. ¿Y por qué digo esto? Porque pese a cerrar este gap bajista que teníamos en los $488, chocamos el viernes con la media y nos quedan doble zona también de resistencia en los otros gaps que dejamos, en los 500 que dejó el activo, en los $512 y también en los 533, así que acá habría que pedirle al menos, quien esté el activo se podría mantener, ¿sí? O para incorporar habría que esperar a que rompa la media y que al menos vaya quebrando algún gap, sobre todo en los 534, o que anule puntualmente esta ruptura o esta falsa ruptura. Habrá que ver si efectivamente sirve para confirmar, pero bueno, parecería estar bastante claro, porque claro, podríamos extenderlo hacia abajo y no tendríamos rango, ¿sí? Pero bueno, me parece que el suelo se da precisamente con todos estos rebotes que tuvimos en los $448, que llegamos a cotizar 4.35 en su momento, a activar, sí, con bastante volumen negociado incluso en esas zonas, pero lo peor pasaría de cerrar los gaps y ponernos otra vez arriba de la zona de la media para ir a atacar los 5.58. Ahí creo que pasaría lo peor y podría incorporarse el activo pese a estar cerca de máximos, ¿sí?, por haber, al menos anulado esta estructura y seguir el comportamiento al alza que ya viene teniendo, no hace 2 años, sino hace 10 años, ¿sí?, que probablemente la tendencia sea la que mande y que, bueno, posiblemente veamos después de correcciones subidas en este tipo de valor. Todos los principales indicadores purgados dentro de todo acá. Tenemos un mix, el estocástico en la zona de 54, el RSI en 63 y el MACD en compra por debajo de 0. Así que vamos a ver qué pasa con United Health Group, que, repito, la media y los doble gaps bajistas que tenemos son el principal obstáculo que tiene, al menos ahora, ¿sí?, al menos en el corto o medio plazo. Y seguimos con el recorrido Johnson, Morgan Stanley y ASML Holding, ¿sí? Johnson, sector de salud, de consumo, beneficio por acción, dejó resultados, beneficio por acción de 2,71 centavos de dólar, 12% más que el año anterior. Ingresos por ventas, 21.400 millones de dólares, 2,3% más que el año anterior. Buenos resultados de Johnson, aunque vamos a ver que a nivel gráfico, ni que hablar que se espera bastante más de este activo. Vamos a ver por qué ahora. Sí, vamos a ver. Interesante igualmente a nivel técnico, lo vamos a ver para ir siguiéndola. Morgan Stanley, sector financiero y bancario, también dejó resultados 2,02 centavos de dólar, 19% más que el año anterior. Ingresos 15.4 millones de dólares, 4% más que el año anterior. Buenos resultados también de Morgan Stanley. Y ASML Holding, sector semiconductores, beneficios por acción de 5,16 euros, ¿sí? Por acción, no dólares, euros, sí, que estamos hablando de euros, contra el 5,68 del 2023, ¿sí? Euros que acá lo hicimos un poquito peor en beneficios. Ingresos por venta 5.290 mil millones de euros, menos 22% que el año anterior, ¿sí?, en euros. Así que resultados un poquito más flojos los de ASML Holdings, que si vamos a ver el gráfico, vamos a ir primero por lo que tiene que ver con Johnson y Johnson, ¿sí? Nos quedan un poquito, algunas más, nada más para ya estar finalizando. Gracias por haber estado ahí del otro lado, como siempre. Si ahora vamos a hacer una pequeña encuesta al final para que vayan dejando en comentarios alguna pregunta que voy a hacer. Y Johnson, bueno, que la está pasando mal, es verdad, activo, abriendo el gráfico con perspectiva, es decir, de largo plazo. Vamos a ver que es un activo terriblemente alcista. No quedan dudas de que, bueno, tenemos un activo de los años 80 viene subiendo de forma espectacular. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, estamos en ese proceso lateral bajista, en un canal, clarísimo canal bajista, que debería respetar. ¿Por qué debería respetar? Porque de quebrarlo por la parte baja o romper los 138 dólares, atención, porque rompemos soportes de largo plazo, soportes de niveles Fibonacci del último impulso alcista. Tendríamos correcciones incluso en este activo que es bastante defensivo. Llama la atención quizá que no hayamos tenido una recuperación un poquito más clara antes, ¿sí? Pero todavía un activo que
está pasando este bache que todavía no se mejora, al menos hasta que no pase algo que vamos a ver a nivel técnico a continuación, pero lo principal es no perder, sobre todo quien tenga una posición de largo plazo, los $138, porque después de eso tenemos los 133,75 y después mínimos de marzo del 2020, ¿sí? El deterioro a nivel técnico de perder los $138 podría ser bastante mayor del que tenemos, ¿sí? A la fecha. ¿Y cuándo mejoraría el activo? Bueno, siempre y cuando rompamos la media descendente, la media que funciona como resistencia, 157,90 o el doble, casi triple techo que tuvimos en los $163, junto con el gap de los 171,66, triple zona que, sobre todo esta, si rompemos acá los 172, $173, cerramos gap y rompemos por la parte alta del canal, ya con la media como soporte en ese caso. Vamos a ver si eso pasa. Pero bueno, deterioro a nivel técnico muy interesante si perdemos los $138, así que a prestar atención. Quien esté afuera, esperar quizá algún movimiento con ruptura de la media para poder incorporar el activo. Activo defensivo, activo muy interesante también de largo plazo si empieza a mejorar su comportamiento, que viene descansando y sin hacer nada a nivel técnico, con mucha debilidad ya desde hace bastante, ¿sí? Desde casi abril del año 2022 y con todos los principales indicadores sobrevendidos, así que también me parece importantísimo esto, por la purga que han tenido. También en indicadores, RSI saliendo de 30, un estocástico dando compra ahí por debajo de 20 y un MACD que todavía no dio compra, sí está por debajo de 0, pero bueno, veamos qué es lo que le va pasando próximamente. A prestar atención al posible quiebre de la media o que la tenga así salir en caso de quiebre puntualmente de niveles de Fibonacci 61.8 que vimos hace un ratito. Y Morgan Stanley, vamos con este activo que este también, ¿sí? Activo del sector financiero. Si vemos su gráfico de largo plazo, como vamos a apreciar a continuación, también es un activo bastante cíclico, activo que este sí, hizo hace recién, al menos relativamente poco, su máximo de toda su historia en 109,87 centavos, máximos y mínimos crecientes también de medio a largo plazo, aunque bueno, también activo bastante cíclico. Ahora con la posibilidad de activarnos algún triángulo al alza, veremos si es capaz de romper por la parte alta y que el timing técnico mejore. Acá tuvimos, o al menos no tuvimos una corrección tan fuerte, solamente hace niveles de FIBO 50 de todo el último tramo alcista desde marzo de la pandemia hasta máximos de toda su historia en los 69,37. Esta es la zona que no tendríamos que perder, junto a los $58,85. Y bueno, el triángulo, fíjense, la zona triangular que en caso de quebrar por la parte alta, al menos tendríamos quizá ahí un rango y una posibilidad de un objetivo, al menos hacia máximos, ahí cerquita de los 107,02 centavos de dólar. Todavía no lo tenemos, habría que activar, habría que romper por la parte alta en los 94,59 esas zonas, y de ahí, sí, activar el triángulo, junto con, bueno, un pequeño gap que nos dejó casi sobre la media. Fíjense que la media está intentando actuar como soporte, pequeña directriz también ahí por esa zona de los 86,65 centavos de dólar, así que para ver para dónde define Morgan Stanley. Repito, activo que en lo personal es bastante cíclico, prefiero evitar este sector y sobre todo también soporte en mínimos de los 69,37, 58,85 niveles Fibonacci. Descanso parece seguir subiendo para Morgan Stanley. Ahora el timing técnico mejora mucho de, bueno, al menos activar ese triángulo al alza y mantener la media como soporte dinámico. Todos los principales indicadores bastante sobrevendidos, particularmente el estocástico, que estaría intentando dar compra nuevamente, el RSI por arriba de 50 y un MACD dando venta también todavía, aunque hay cerquita queriendo cruzar la parte de cero todavía. Así que bueno, vamos a ver qué va pasando con Morgan Stanley, que al menos no tiene tampoco un timing técnico tan malo, pese a esta ciclicidad del sector propia, no únicamente de este activo, sino del sector, ¿sí? De Morgan Stanley, pero bueno, parecería junto a Bank of America queriendo ir mejorar el timing técnico y bueno, empezar técnicamente a hacerlo bastante bien. Y ACML Holding, que no dejó tampoco buenos resultados, activazo, activo este sí, lamentablemente no tiene CDR, es verdad, el sector semiconductores y bueno, siguiendo un poco a la par todo lo que va haciendo el sector de semiconductores. Y acá sí, pese a esta gran tendencia de largo plazo, sí, hace poquito, relativamente poco, marcamos máximos de toda su historia en 1.053 euros con 37 centavos. El ADR, perdón, sería dólares, no euros. Y nos deja un pequeño gap bajista en la zona de los 950. Vamos a ver si ahora puede respetar la media que hoy pasa como un soportazo
muy, muy importante en los 7,95 dólares y el gran gap, el gran hueco alcista en los 7,74,64, doble zona que no debería perder porque de ahí podríamos profundizar al menos hacia niveles FIBO 61.8 de los 6,27 dólares con 96 centavos que también actúan como gran soporte ahí cerquita del mínimo de, si no me equivoco, septiembre, sí, septiembre casi fines del año 2023, del año pasado, así que tendencia alcista, pero quizá activando un poquito de volatilidad y rompiendo la media, se podría complicar para ACML Holdings, que viene de máximos, quizá el timing técnico acá, no solo en ACML Holdings, sino en la gran mayoría del sector no es el mejor, pero bueno, acá lo tenemos en pantalla, todos los principales indicadores sobrevendidos acá también, fíjense, el RSI por debajo de la zona de 30, el estocástico por debajo de la zona de 20 y un MACD en venta ya hace bastante por debajo de 0, así que quizá en algún momento algún rebote es totalmente factible para este activo. Y siguiendo, vamos con los últimos 6, Abbott, Taiwan Semiconductor y Netflix que lo vamos a dejar para el final, sí, así hacemos también el análisis fundamental. Abbott, sector de salud, beneficio por acción de 0,70 centavos de dólar por acción, 7% menos que el año anterior, ingresos por ventas 10.000 millones de dólares, 2,2% más que el año anterior. Flojo en beneficios, un poquito menos flojos en ingresos, así que dentro de todo no estuvo tampoco tan mal lo de Abbott. Sí, ahora lo vamos a ver un poco en su gráfico, cómo viene costándole esta parte, sobre todo el gráfico ya viene descontando un poco, al menos resultados o balances flojos. Taiwan Semiconductors, sector semiconductores, beneficio por acción de 1,38 centavos de dólar, 8,9% más que el año anterior. Ingresos, 18,9 mil millones de dólares, 12,9% más que el año anterior. Buenos resultados para Taiwan Semiconductors. Y Netflix, que vamos a dejar la parte fundamental y técnica para el cierre, ¿sí? Sector streaming, sector entretenimiento, primer trimestre de este año, beneficio por acción de 5,28 centavos de dólar, 83% más que el año anterior en beneficios. Impresionante el beneficio por acción. Empresa que, bueno, ya va descontando en el gráfico este crecimiento espectacular, que no tuvo una buena semana, o sea, que no tuvo el mejor cierre de semana. Vamos a ver por qué, ¿sí? Porque obviamente pero altísimo, ya una valoración bastante excesiva para este activo que de alguna manera va a tener que ir mejorándolo o vamos a ver qué niveles no debería perder, sobre todo a nivel técnico. Ingresos, 9.300 millones de dólares, 15% más que el año anterior, también bastante bien en ingresos, pero sobre todo en beneficios, en una empresa que después de caídas muy duras se pudo reinventar, sobre todo por sobre su competencia, Disney, sí que le costó bastante menos que Disney, que recién ahora parecería estar arrancando, pero bueno, Netflix en su sector dejando también buenos resultados. Vamos en un ratito a esto, si todavía no, vamos a dejarlo para el final, porque nos quedan en las últimas 3, vamos a hacer el análisis técnico de todas. Intuitive Surgical, sector de salud, sí, de los robots Da Vinci, ¿sí? Estos robots que, bueno, del sector de salud, sector médico, beneficio por acción de 1,54 centavos de dólar contra los 1,02 del tercer trimestre del año pasado, positivos en cuanto a beneficios, ingresos 1.890 millones de dólares, 12% más que el año anterior, buenos resultados. American Express también del sector de tarjetas de crédito, beneficio por acción de 3,33 centavos de dólar, 39% más que el año anterior, muy buenos resultados, ingresos también ingresos de American Express de 15,8 mil millones de dólares, 11% más, muy buenos resultados también, fíjense, la gran mayoría de balances fueron buenos. Procter & Gamble, sector de consumo defensivo, beneficio por acción de 1,59 centavos de dólar, 11% más que el año anterior. Ingresos por ventas, 20,2 millones de dólares, 20,2 millones de dólares, 1% más, un poquito más flojo en ingresos por venta, pero el beneficio estuvo bastante bien para Procter & Gamble. Y antes de ir de lleno a la parte fundamental de Netflix, que con eso vamos a cerrar, vamos a ir primero con la parte técnica de Abbott. Sí que dijimos que los resultados de Abbott no fueron tampoco tan buenos, esa es la realidad. Y bueno, un poco en el gráfico está descontado, ¿sí? Cuando veamos balances malos o flojos, hay que ver cómo el mercado los va tratando, ¿sí? Generalmente a veces van a ser el reflejo descontado de lo que ya nos está mostrando un poco el precio, pero la parte positiva dentro de un activo que es espectacular a largo plazo, ¿sí? ¿Y por qué digo espectacular a largo plazo? Porque siempre aconsejo, sobre todo a los nuevos que están iniciándose en bolsa, bueno, abrir un gráfico en semanal o en temporalidad mensual y ver esto. ¿Sí? Fíjense la performance que tiene este activo dentro de su sector.
Y bueno, una tendencia indiscutiblemente alcista, ¿sí? Todavía la sigue teniendo. Y interesante en cuanto al timing técnico, siempre y cuando, bueno, cumpla algunas condiciones. Le está costando bastante ahora, sobre todo porque después de estos resultados, los últimos resultados, antes nos había dejado un gran gap bajista en los 118,14 centavos de dólar. Esta es la zona que tendría que venir a intentar atacar ahora para que empiece a mejorar a nivel técnico Abbott, y 121,77 a día miércoles. La semana pasada rompíamos la media. Hay que intentar no quedarnos mucho tiempo por debajo de la media y que la media no empiece a ser una zona de resistencia, pero bueno, creo que lo peor todavía no pasó, pese a no estar en un mal escenario, un escenario de consolidación muy bajista después de subidas espectaculares del 2020, sin perder soportes importantes o habiéndolos perdido, ¿sí? Todavía al menos marcamos una sucesión de máximos y mínimos crecientes desde esos niveles, si no tendríamos que perder sin lugar a dudas los 92,63 centavos de dólar, que ahí pasa a niveles Fibonacci de 61,8, y el mínimo también de octubre del año pasado en los 89 dólares con 62 centavos para Abbott. Mejora de cerrar el gap y sobre todo los 121,73 a anotar, porque en ese caso, cerrando este gap y rompiendo estos niveles, mejora muchísimo el timing técnico, podrían darnos una posibilidad interesante que no la da hace mucho tiempo, ¿sí? Fíjense, es un activo que, pese a su clara tendencia de largo plazo, no está haciendo nada estos últimos años, y probablemente sí, pues en algún momento vuelva a su buen momento si el gráfico así lo manda. Todos los principales indicadores sobrevendidos. Acá también hay un plus, sobre todo el estocástico, que todavía está en la zona de 16, en zona de o niveles de sobreventa. Así que eso es Abbott. Vamos con Taiwan Semiconductors, que también dejó resultados empresariales que fueron buenos, pero bueno, acá como gran parte del sector semiconductor, recién veíamos a ASML Holdings, con caídas y correcciones, quizá con la posibilidad de tener correcciones mayores, ¿sí? Después de llegar a máximos. Estamos ahí cerquita de máximos de toda su historia, o sea que no podemos decir de ninguna manera que está débil, ¿sí? O sea, vi comentarios de ¿por qué cae tanto? No cae, ¿sí? O sea, tuvo sesiones flojas, sesiones que nos pueden traer mayores caídas, pero bueno, después subidas espectaculares que tuvo este sector. Así que entender también que la bolsa no va siempre al alza, sino que tiene correcciones y muchas veces va a buscar alguna excusa, ¿sí? En este caso, bueno, es balances que se descuentan que fueron muy buenos, muy buenos, y ahora habrá que ver si tiene la posibilidad de seguir creciendo a este ritmo, a este nivel. ¿Sí? Dejó un gran gap, bueno, no un gran gap, pero dejó un gap bajista en los niveles de los 137 dólares, y la media ya empieza a estar plana, ¿sí? 113,20, junto con el gran gap alcista en los 102 dólares con 73 centavos, que junto con los 97 dólares, ahí está el de 61,8 del último tramo alcista de Taiwan Semiconductors, son la triple zona de soportazo que no tendría que perder para quien esté en el activo. Para quien no, bueno, esperar quizá la formación de algún suelo o alejarnos un poquito de máximos y estar un poco más cerca de la media para intentar tener un timing técnico un poquito mejor en el precio. Todos los principales indicadores, bueno, purgándose, todavía no están en sobreventa, pero bueno, un pasito, sobre todo el estocástico y el RSI ahí cerquita de 30 para Taiwan Semiconductors. Y vamos con Intuitive Surgical, los últimos tres antes de Netflix, ¿sí? Con Netflix vamos cerrando. Intuitive Surgical, que, bueno, activo, también de poco conocido, no tiene CDR tampoco, pero bueno, lo traigo porque lo hemos traído también en otros años del canal. Activo que, bueno, esto créanme que no lo dibujé yo, a veces se vuelve loco. Investing, vamos a volver a cargarlo, a ver si podemos mostrar primero el gráfico de largo plazo y nos lo muestra en forma correcta, ¿sí? Quería mostrar un poquito del activo, sobre todo que quizá el que ya esté en el canal, ahora sí, quizá quien ya esté en el canal hace mucho tiempo ya me haya visto analizar este activo, sí, que tiene una tendencia muy alcista, activo muy volátil, ¿sí? Es el de los robots quirúrgicos, de los robots Da Vinci, si que quiere investigar un poquito más, bueno, bienvenido sea, si vamos dándole un pequeño pantallazo a nosotros de este canal para que cada uno después haga su propia investigación, ¿sí? Que después invierta en consecuencia. No damos toda la información, así que también cada uno tiene que hacer su tarea, pero bueno, así todo, activo muy fuerte de largo plazo, que viene teniendo una muy buena performance al alza, máximos y mínimos crecientes, también en forma indiscutible, y es verdad que activó un doble techo a nivel técnico de corto plazo, con objetivo bajista hacia los 351 dólares, que al menos nos llevaría a la zona de la media.
una vela envolvente bajista que nos deja a cierre de día viernes incluso con algo de volumen negociado y bueno, la media que no tendría que perderla junto con el gap alcista en los $332, doble zona que en caso de quiebre, bueno, podría tener mayores caídas. Repito, volátil el activo y, bueno, con soporte clave también de medio y largo plazo en los $2.65 con 44 centavos. Niveles FIBO de todo este último tramo alcista para Intuitive Surgical, que purga indicadores. Acá también creo que es importante entenderlo. RSI estocástico, llegando a zona de sobreventa. En muchos de estos activos, estas purgas sirven también para que los indicadores vayan estando no tan extremos. Es mantener para que la tenga, pese a esta corrección que estamos teniendo, al menos hasta que no pierda la media o niveles FIBO que marcamos, que está fuera. Bueno, el timing técnico todavía parece que le podría llegar a tener un poquito más de corrección por el camino. Y vamos con American Express. Y atención, a quien se haya quedado hasta ahora en el video, bueno, se va a llevar algo como premio, quiero decirles, así que ahora se los dejo para el final. American Express, bueno, empresa espectacular de largo plazo, sí. Gran parte de esta empresa es un negocio monopólico, sector financiero, tarjetas de crédito, sí, que lo hace espectacular, ¿sí? Sector industrial también, y que bueno, fíjense, llegando a máximo $231 en máximo de toda su historia, ahí cerquita, ¿sí? Inclusive con presentación de resultados, dejando una vela bastante alcista, con bastante cuerpo, el volumen comprador, y lo que tiene que ver con los $189, la media, lejos, o sea, acá el timing técnico no es bueno, ¿sí? Mantiene al menos un soporte en los 2.15 también, y la media ascendente junto con el gap en los $187, tendencia espectacular, ya mejorado cuando quebramos la directriz bajista, cuando nos poníamos arriba de la media, y bueno, de ahí sí a subir. Timing técnico malo, mantener, y los resultados fueron espectaculares, descontando un poco que quizá ese tramo de descanso ya pasó para American Express, para ir a atacar máximos y seguir en su día libre. Todo este sector está muy parecido, ¿sí? Visa y Mastercard vienen también subiendo en forma espectacular. RSI, es verdad, acá sí, bastante más cerca de sobrecompra, pero el estocástico recién queriendo salir de la zona de sobreventa y un MACD queriendo dar compra por arriba de cero. Acá un poco dispares los indicadores, pero fíjense el estocástico, este indicador un poquito más rápido, sí, dando compra, así que interesante lo de American Express. Y la última, antes de ir a Netflix, y con esa vamos a ir cerrando, Procter & Gamble, ¿sí? Activo que tiene una linda perspectiva a nivel técnico porque tiene activado al menos un doble suelo por análisis técnico, que lo activó cuando quebramos los $158, objetivo hacia los 175,44, activo que viene muy, pero muy lateral, ¿sí? Viene con años perdidos también de no tener caídas muy profundas, porque suelen ser activos bastante defensivos estos, pero el timing técnico acá mejora y mucho, es decir, no estamos con ninguna perspectiva bajista, al menos por técnico, ¿sí? Por el momento lo que tenemos en el gráfico, pero sí después de esta lateralización, está claro que tuvimos correcciones de los $165 hacia quizá, posiblemente ahora apoyarnos en la media, tener este claro soporte en los $153, junto con la zona de suelo que hoy pasa por los 141 y mínimos crecientes que pasa todavía lejos la zona de niveles Fibonacci, que hoy del último tramo alcista al menos, de este último tramo que tenemos desde mínimos de octubre del 2022 hacia los $163,11, pasa por los 137,91. Esta es la zona que a medio y largo plazo no tenemos que perder, y la media junto al gap alcista que nos dejan $148 también actúan de doble zona con un objetivo de doble suelo activado, rango activado al alza, objetivo alcista hacia los $175,44, activado por análisis técnico, veremos si lo cumple, y Procter & Gamble puede seguir, lo más probable es que sí, después de haber cumplido este casi cuádruple techo, que fíjense, llega a corregir hacia esos niveles y de ahí máximos y mínimos crecientes, activa, doble suelo y a subir, o rango de consolidación al alza y a subir. Vamos a ver si lo termina cumpliendo. Otra cosa extra, patrón activado con indicadores sobrevendidos, sigo saliendo de sobreventa, el estocástico, el RSI un poquito más cerca de la zona de 50, ya en terreno positivo, y un MACD dando compra, así que todos los requisitos acá se darían para al menos tener un poquito más gestionado el riesgo. Objetivo alcista activado también para Procter & Gamble, sumándole que quien tenga Tesla, NIO, activos
totalmente volátiles en cartera, pueden disminuir la volatilidad con este tipo de activos de consumo defensivo que también traemos, ¿sí? Y yendo a Netflix, antes de cerrar con la parte del análisis técnico, bueno, resultados espectaculares. Traemos infografía y la parte del análisis fundamental también de un activo que lo hizo espectacular. Fíjense el crecimiento del streaming de las membresías a nivel geográfico. Estados Unidos y Canadá no fue lo que más subió. Europa y LATAM no lo hicieron mal. Asia también haciéndolo espectacular. Pero fíjense el crecimiento sostenido, ¿sí? que fue teniendo, ¿sí? Trimestre tras trimestre, y particularmente sobre todo la parte, no tanto Latinoamérica, ¿sí? O Asia, pero sí el resto del mundo haciéndolo bastante bien en los ingresos por regiones. El ingreso por región estuvo bastante bien, así que buen negocio que lo mantuvo Netflix, ¿sí? Disney, viniendo atrás con los parques y demás, lo hizo bastante más flojo, pero Netflix se supo mantener. Vamos a la parte de fundamentales, con una volatilidad bastante razonable. Fíjense la industria de lo que hoy marca Netflix, una volatilidad bastante controlada. No tenemos un incremento tampoco muy excesivo. Y un fair value, es un valor razonable de todavía una infravaloración de un 13,7% según los analistas. O sea, todavía cotizando por debajo del valor razonable pese a estas subidas que ahora vamos a ver que tuvimos últimamente en el gráfico. A menos por el flujo de efectivos futuros, bastante interesante. No estamos en un activo recontra infravalorado, sobre todo por lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Por el PER. Fíjense que tiene un PER de 37 veces, 37.2, muy por debajo del 69.2 de Disney, ¿sí? Y hay un poquito arriba o superior o similar al de Warner, pero más alto que Tencent Music y Endeavor Group, que son otras empresas un poquito más chicas, obviamente, que Netflix, pero bueno, compitiendo en cuanto a PER, en cuanto a este ratio fundamental, bastante razonable, ¿sí? Fíjense, no es el 69, ni que hablar de la media, que es un 38 veces, está en la media del PER de la industria, así que interesantísimo también ese aspecto de Netflix. Y lo que tiene que ver en cuanto a rentabilidad, o ratios de rentabilidad, ROE futuro alto de 35 veces, ¿sí? Contra un 13,5, espectacular. Se espera que al menos esta rentabilidad sobre recursos propios sea alta en los próximos 3 años. Lo mismo el ROE, la ROA, el ROCE, es decir, ROE alto de un 30% contra un 13,5, ROA de 14 veces contra el 5,7, y lo mismo el ROCE, el rendimiento de capital invertido, alto, 19, un poquito más razonable dentro de los parámetros, 19,9 contra el 17,4, así que también buenos ratios los de rentabilidad del negocio de Netflix. Sí, algo para prestarle atención, pasivos a largo plazo parecerían no estar tan bien cubiertos, pero fíjense que dentro de todo, el corto plazo es un poquito más complejo que el largo plazo, pero parecería que en assets, es decir, en capital que tiene activos contra pasivos, lo maneja bastante bien, ¿sí? Así que esto igualmente hay que ir viéndolo año tras año o semestre tras semestre para ir teniendo al menos una visión un poquito más clara de lo que puede pasar con la parte de endeudamiento, de cómo administra el capital una empresa. Bueno, Netflix parecía que tanto nivel de deuda como reducción de la misma estaría bastante bien cubierto. Lo mismo en la cobertura de deuda y de intereses, sí, al menos por el momento. Fíjense que ya pasó por el bache que sí llegó a tener en el año 2000, casi fines del 2016, en donde se disparaba la deuda. Fíjense que la deuda ahí empezó a ser un tema un poquito más complejo para Netflix, que es verdad, tiene que mejorar un poquito la relación de efectivo y equivalentes en cuanto a deuda, pero al menos en capital lo hace bastante bien, con un management sí experimentado de 4,6 años para Wilmot Haskins y Theodore Sarandos, sí, que son los que gestionan y manejan a Netflix también en ese sentido. Y para ya ir finalizando, la parte del análisis técnico de Netflix nos marca que, un poco el gráfico nos muestra qué pasó o qué es lo que viene pasando con este activo, porque viene subiendo, descontando estos beneficios empresariales y descontando quizá que lo mejor pasó, no lo sabemos. Netflix sigue siendo un activo de largo plazo alcista, sin dudas, ¿sí? Si vemos un gráfico semanal, fíjense su tendencia, ahora bien, muy cerquita de máximos, no le vendría mal una corrección después de subidas espectaculares, inclusive después de la recuperación que tuvo. Acuérdense
que Netflix cuando caía, ¿sí? Como cayeron algunos activos. Hablamos de caídas similares, por ejemplo, en otro sector, en otra industria, pero a nivel técnico muy similares en Meta, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dejado casi estos dobles huecos bajistas que pensábamos que nos iban a traer más corrección? Los trajo hasta que activó un suelo, de ahí empezó a marcar máximos y mínimos crecientes, quebrábamos la media y la media empezaba a hacer soporte. Veremos ahora si es capaz de mantener esos niveles. Venimos con subidas espectaculares desde mayo del año 2022, ¿sí? Para Netflix, desde este suelo hasta casi los $638, un 288% en dólares de subida para Netflix desde ese entonces, así que un descanso creo que no le vendría mal. Está entre gaps, es interesante esto, ¿sí? Deja, después de presentación de balances, un gap en los $104 aproximadamente, gap bajista, gap de escape bajista con incremento de volumen negociado. Vamos a ver si aguanta la media en 501 y sobre todo en el gap, gran hueco alcista, que acá nos dejaba inclusive volumen negociado también importante en los 4.98. Esta es la zona clave para Netflix para ver si mantiene y sobre todo en caso de quiebre o de pérdida de estos niveles, bueno, ya podríamos venir a buscar quizá de todo este tramo alcista algún nivel más importante de soporte, $3.45, que está al 61.8, cerquita, ahí de la zona del gap en 3.54, gran hueco alcista que dejaba cuando mejoraba también en ese momento y seguía esta tendencia alcista que todavía mantiene los balances, bueno, reflejando un poquito todo este gran subidón que tuvo, un comportamiento muy fuerte de recuperación, para ver ahora qué es lo que va pasando cerca de máximos. Así que timing técnico no muy bueno, pero a ir viendo qué es lo que va pasando también con Netflix, que purga todos los indicadores, estocástico, RSI y un MACD en venta por debajo de cero ya para Netflix. Así que, dicho esto, bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado, como siempre, ¿sí? Bueno, vamos a ir dejando los videos internacionales como actualización, que lo vamos a poner ahora cuando subamos este video y lo vamos a aclarar en Telegram. Día viernes van a quedar los videos internacionales, ¿sí? De análisis internacional. Vamos a intentar estar subiéndolos el día viernes y del Merval van a ser los días miércoles, ¿sí? Vamos a ver si volvemos a la rutina de todos los videos semanales, ¿sí? Después de una reflexión, más allá del trabajo, del descanso de los fines de semana, de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si le dedicamos otra vez semanalmente un video al Merval los días miércoles. No va a ser en directo por el momento, pero bueno, todas las semanas vamos a volver quizá a la rutina de ir compartiendo juntos el Merval. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Les dejo esta frase de Livermore, de Jesse Livermore, gran inversor, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, que nos deja esta frase: los enemigos mortales del especulador son la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza. Hay que ser metódicos en la bolsa, hay que seguir un sistema, particularmente también desde mi punto de vista del análisis técnico, y ser fríos, ¿sí? Sin no sumarnos a la euforia o al pánico extremo, sino ser objetivos con lo que va pasando y estar lo más sincronizado posible con el precio, que es el que no miente básicamente, y es el que no tiene ni euforia, ni ignorancia, ni codicia, ni miedo, ni esperanza. Así que gracias por estar del otro lado. Nos vamos encontrando en el próximo video y nos vamos hablando también por Telegram. Nos vemos el miércoles que viene en el video del Merval. ¿Sí? Gracias a todos y todas y que arranquen una excelente semana. Chau, chau.